Al encabezar los festejos por el Día Internacional de la Juventud, el mandatario estatal, quien estuvo acompañado por el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romero Coello, y por el secretario estatal de los jóvenes, Francisco Javier, destacó que Michoacán será lo que nosotros queremos que sea, ni la voluntad del gobierno ni nadie en específico de la sociedad, será lo que determine el rumbo del Estado. Todos somos Michoacán y todos por el Estado debemos trabajar con empeño, entusiasmo, decisión, constancia y perseverancia. Estos eventos, este es un evento muy significativo. Personalmente, siempre he dicho que tengo un compromiso con los jóvenes, porque tuve la oportunidad de muy joven, hace pocos años, haber iniciado mi carrera en el servicio público. Y la pudimos iniciar precisamente porque, inquieto como ustedes, participaba en eventos como este que nos permitían encontrar apoyos, estímulos, emociones, impulsos que nos permiten cada día superarnos. Y hoy aquí nos encontramos reunidos celebrando este Día Internacional de la Juventud, que este año particularmente se desarrolla bajo el lema de jóvenes migrantes, hagamos avanzar el desarrollo. Un tema que por sí solo nos lleva a reflexionar a todos, gobierno, sector privado, organizaciones de toda naturaleza, académicos y a todos quienes tenemos actitud de apoyar el desarrollo de los jóvenes para que coadyuvemos buscando que los jóvenes tengan siempre mejores oportunidades. El gobernador del estado, Jesús Reina García, mencionó que todos debemos reconocer y aplaudir la rebeldía y transformadora de los jóvenes, ya que sería cambiar este mundo, este estado y este país. Yo digo que los jóvenes deben de atreverse a ser felices siempre, y la felicidad es un estado completo de los jóvenes cuando logran la plenitud de cumplir con sus satisfactores y con sus deseos de superación. Por esa razón, creo que debemos todos reconocer y aplaudir la rebeldía y la fuerza transformadora de los jóvenes, y cuya acción será la que hará posible cambiar este mundo, este estado y este país. Estamos nosotros comprometidos en mejorar la seguridad y la calidad de vida de todos los michoacanos y desde luego particularmente la de los jóvenes. El secretario de Educación del Estado, Jesús Sierra, habla de las leyes secundarias. Ante el inicio de clases está en riesgo y si hubiera algunas sanciones. Bueno, yo he dicho que las sanciones son la última línea de trabajo del gobierno del Estado. Lo que nosotros hemos apostado siempre es al diálogo, a la circunstancia de poder resolver nuestras diferencias por los medios civilizados, y además recordar también que el magisterio, en voz de lo que ha dicho el propio maestro Juan José Ortega, no tiene un problema con las autoridades michoacanas. Su problema fundamentalmente es con la autoridad federal, con la reforma educativa, que nosotros en un momento dado trataremos de hacer todo para que ellos nos impacte de manera negativa. Me gustaría hablar a partir de los hechos concretos y no de perspectivas que no tengo claro que puedan llegar a pasar. Asimismo se refirió que no hay ningún riesgo del inicio del ciclo escolar ante la seguridad que se está viviendo en diferentes municipios del estado. En los 113 municipios tenemos previsto iniciar de manera ordinaria. Decíamos hace un momento también, y te lo he declarado aquí en otros días, que no tengo ningún documento ni de padres de familia, ni de directivos, ni de maestros en donde me hagan saber que tienen
temor o hay alertas, sino al contrario, lo que nosotros tenemos hasta este momento pues es un ambiente de tranquilidad en el sector educativo que no nos está señalando ningún riesgo. El secretario de los Jóvenes, Francisco Lara, hizo una invitación a toda la ciudadanía que piensa positivamente de todos los ISIS, aquellos que sí trabajan. Se refirió Lara Medina hoy el Día Internacional de la Juventud. Hoy solamente voy a hacerles una invitación para hablar en positivo. Hoy los invito a hablar de los sí, de los que sí estudian, de los que sí trabajan, de sus necesidades, de sus expectativas, de cómo los gobiernos a través de sus políticas públicas, en el caso del gobierno del Estado de Michoacán, estamos incidiendo en generar mejores condiciones de vida y de oportunidades para los jóvenes que demandan principalmente trabajo. Sí a quienes tienen empleo, sí a quienes trabajan. Somos muchos más, ya lo decía, los michoacanos, los morelianos, que hacemos cosas buenas el día al día. Eso necesita Michoacán, generar una percepción positiva. ¿Cómo? A través de construir una realidad positiva. Los medios de comunicación son fundamentales para este esfuerzo que está encabezando el gobernador Reina de construir un nuevo esquema, una nueva dinámica desde Michoacán hacia el país. Michoacán no es nada más lo que aparece en medios nacionales. Michoacán es mucho, mucho más que eso. El maestro José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, engalanando dicho evento, mencionó que hoy somos 37.9 millones de jóvenes en todo el país. Señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere ver a la juventud como el gran motor de desarrollo en México. Para el señor presidente Enrique Peña Nieto, la juventud es prioridad. Para el gobierno de la República, la juventud es un tema prioritario y es precisamente por eso que estamos el día de hoy aquí. El día de hoy se está conmemorando el Día Internacional de la Juventud, que como bien se mencionó fue el 12 de agosto. Por acuerdo de las Naciones Unidas en el 99 se instituye el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud en reconocimiento precisamente a la labor que todos los jóvenes realizan. Y qué mejor que conmemorar este evento con un evento donde se están entregando recursos económicos para que sean los propios jóvenes los que le estén dando empleo a otros jóvenes. México es un país de jóvenes. El día de hoy, en el 2013, somos 37.9 millones de jóvenes en todo el país. Casi 40 millones de jóvenes. Y de aquí al 2020 vamos a tener el mayor bono poblacional en la historia de este país. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de la República y qué es lo que quiere el gobierno de Enrique Peña Nieto? Ver a la juventud como el gran motor del desarrollo. Veamos a los jóvenes como la gran oportunidad para sacar adelante este país. Porque somos casi 40 millones de jóvenes. Tenemos esta gran oportunidad enfrente de nosotros y creo que trabajando en equipo, trabajando de la mano todos juntos, podemos lograr grandes cosas. Bienvenidos a los minutos de información más responsables de la sexualidad, donde tus 5 sentidos disfrutarán lo mejor de una manera muy diferente. Iniciamos en Tú, el sexo y yo.
¿Qué tal? Muy buen día, feliz lunes, feliz excelente regreso a clases y labores. Yo nomás lo digo por la mención, como tengo aquí a la invitada igual, dice, simplemente porque nos hacen saber que este mundo existe, ¿no? En la manera de que hoy todo, yo oía desde la madrugada a los vecinos los ruidos del acomodadero de closets de aquí y de acá, y bueno, no hay por qué más hablar de algo que todos ya lo saben, es un simple y detallado regreso a actividades que yo a veces lo veo de esta manera no tan empática. Triste que sea la única manera de que pareciera que esta sociedad se mueve, pareciera ser que este es lo que mueve a un país, lo que nos conlleva a llevar a niños a la escuela, a otros a trabajar, y que bueno, yo tuve programas pasados donde les daba la bienvenida a toda la gente que el verano lo haya disfrutado, viajado, aprendido, haya desenvuelto algo diferente de lo que se dedica o desarrolla o aprende, y que aún así también se quedara con una pregunta de tarea, si tuviera una meta que mejorar de su trabajo profesional o su trabajo estudiantil, que hoy fuera en día en puerta, que pusiera esa meta para desarrollarla, no solamente por la calificación, no solamente por el cheque, no solamente por el gusto de estar en un aula, porque sabemos que hay alumnos y maestros que les fascina estar en un aula. No hay magia igual que estar en un aula colaborando. Entonces hoy tenemos un tema que igual va a factor de esto, no tanto por la parte sexual como dijéramos de un inicio, a lo mejor no es un tema que lo consideres, pero recuérdate que aquí venimos a inforeeducarnos, ¿no? Esta es una parte de la sexualidad para todas y todos, un ambiente donde tú como joven, preferiblemente igual como estábamos con la introducción con ustedes ahorita con la invitada, Ángeles López, que es una invitada que ya nos ha acompañado otra vez y que ella misma hizo la esencia de venir aquí a compartirnos algo de una buena lista de temas y que ustedes fueron los que eligieron un tema como estos hoy. Sorpresa para la gente que cree que la sexualidad solamente puede tratar una razón de educación, pues no, la educación para ser sexual, este es uno de los objetivos que tiene, tratar algo que ella misma ahorita ya tiene preparado para igual si sus preguntas, comentarios nos quieren hacer llegar en Tú como el Sexo y Yo de Facebook, al teléfono 232-2912 con extensión hasta el número 14 y en las aplicaciones al celular 4431-817335. Bienvenida Ángeles López, ni más ni menos. Muchas gracias, Sol, por haberme invitado a tu programa, estoy muy contenta de poder compartir aquí el espacio. Y bueno, me dio mucho gusto saber de la respuesta de tu audiencia y que hayan votado por este tema que me parece muy interesante. Hoy vamos a hablar del TDAH, también conocido como el trastorno de déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad. Y bueno, excelente que ahorita ya por acá alguien con un posteo inmediato ya nos estén preguntando a qué hora es el programa. Pues ya es ahorita, déjame contestarle que ya en este momento es. Y bueno, es interesante poderte compartir, te refería que parte de lo que tiene que ver la educación sexual nos vinculamos, por ejemplo, a la afectividad, a lo social, a la amistad, y esto como una parte de lo que a lo mejor te le damos una introducción de otros programas que yo estudio, que yo así lo catalogo. Podemos tener sensaciones de que uno está más distraído que el otro, igual yo me puedo adelantar a conveniar que lecturas nuevas que he estado haciendo este verano pueden asegurarnos que de amor habláramos, uno va a amar siempre más que el otro y no siempre tenemos que ser iguales. Exacto. Entonces para este tema yo creo que nos puedes dar una referencia muy vasta en lo que es la relación, en la pareja. También como me preguntaste, si ustedes quieren que platiquemos por la juventud, por la infancia o por los adultos, ustedes háganse guiar o déjenos aprender con la oportunidad de escucharnos los unos a los otros y en este caso pues más yo leerlos, ¿no? ¿Cómo te gusta este tema? ¿Cómo te gustaría desplazarlo para que la gente vaya entendiendo? ¿Puede ser algo que todos mencionan? Yo te voy a hacer una primera pregunta y me adelanto a lo que parece el final de la misma introducción. Si entonces existe o no existe la hiperactividad. Yo había leído artículos donde decían que no era cierto que existiera y que bueno, era mucho causa maternal y cuestión de consumismo, que igual los chocolates, los dulces son los causantes de eso y nada más. Está todavía muy dividido el asunto. Existe, por ejemplo, la parte médica, los neurólogos que afirman que sí existe, que incluso se han venido haciendo estudios. Se cree que una de las causas puede ser genética, también hablan de causas ambientales. Por la causa genética, últimamente cuando se diagnostica a un niño con hiperactividad, muchas veces se ve a los papás y a veces se descubre que también el papá o la mamá sufrieron de ese trastorno, no fueron diagnosticados y esto les causó muchos problemas en su vida. Quizás sufrieron en la escuela, algunos pudieron terminar alguna carrera universitaria, otros no lo lograron, se desanimaron de la escuela, algunos vinieron con la etiqueta de ser distraídos, incluso burros, cuando a lo mejor el problema estaba en que nadie los comprendía, no se les atendió a tiempo y no se pudo adaptar la educación a ellos. También a veces hay algunos que fueron muy castigados en casa,
por los papás, por traviesos, por lo inquietos, y no se podía dar una explicación. Algunos creían que era un asunto nada más de un niño consentido, una niña consentida, malcriada, cuando ahora se sabe que los problemas son mucho más profundos. Algunos afirman que el cerebro es como si les funcionara diferente y desde ahí vienen los problemas. Porque algunos sí pueden atender órdenes, porque algunos sí pueden ser más tranquilos y otros son más inquietos. Entonces todo esto se ha venido trabajando. Yo hice un curso con enfoque psicoanalítico donde no estaban muy de acuerdo en llamarle trastorno. Hablaban que eran un conjunto de síntomas. Algunos decían que no era genético, ahí por ejemplo decían que era por imitación. Sin embargo, también yo he conocido familias en donde el hijo no se crió con el papá, que por ejemplo sí está diagnosticado, y los dos presentan rasgos muy similares. Entonces es ahí donde entra la duda. Entonces yo más que venir aquí a discutir, porque parte del problema está en el medicamento, que es lo que mucha gente está en contra, que se está drogando gente o no se está drogando gente, yo vengo a hablar sobre los síntomas, que se le puede llamar trastorno o no se le puede llamar trastorno, pero que de una manera u de otra está impactando en la vida de las personas. No les está permitiendo tal vez integrarse como todos los demás, o están siendo blanco de acusaciones, o les está costando más trabajo ciertas actividades que al resto de las personas. Y a esto cabe bien señalar que también tengo compañeras educadoras, amigas de la SEP, amigas de esta cuestión de investigación, sí. Y comentan, como dices tú, muchas veces de cualquier detalle grave que tenga un alumno, un hijo, en realidad lo hacen ver tan enormemente carente de posibilidades de aprender, que se olvidan del ser humano que es en sus necesidades, ¿no? O sea, quieren ver la exigencia de cómo tiene que aprender o resolver la materia, o la disposición del maestro a dar la clase, sí, que es la no valorada, como te dices, o de la manera de ser, que pudiera ser nervioso, ansioso, o mal padre o madre, sí, para estar en compañía o en convivencia con un hijo, ¿no? Exacto. Que es lo que puede provocar tantas cosas a mi criterio, ¿no? Yo nomás lo digo porque igual siempre vemos un niño que brinca y brinca, y ahí me ha tocado ver que ese niño tú puedes llegar con otra manera de tratarlo, y está totalmente en ese espacio tranquilo. Entonces yo a veces también me ponía en la emoción de cuando dijiste que podías hablarnos de este tema, si es verdad que alguien le mete en esa idea que lo causa, si es igual que algo de la educación que tuvo ese maestro lo percibe y ese cuate ya lo cataloga, que es una de las peores exigencias humanas que tenemos, ¿no? Sí. Catalogando a cada quien lo que es, lo dejamos en ese párrafo y de ahí no lo movemos. Uh-huh. ¿Tú qué opinas al respecto? Por ejemplo, dentro de la escuela lo que a veces me parece un poco más grave es de que a veces la educación está muy adaptada a los que somos muy visuales. Entonces se utilizan mucho herramientas, el pizarrón, el póster, y entonces para un niño hiperactivo o no, por lo general su aprendizaje es más kinestésico, necesitan movimiento. Entonces es sumamente difícil tener a alguien sentado durante horas que pueda aprender de esta manera. Ahora, si el niño o la niña tiene un problema de atención y le damos un examen y está lleno de preguntas, entonces es obvio que hasta le va a dar flojera ponerse a leer o no lo va a alcanzar a leer. Lo que va a querer va a ser pararse rápido, dejar el examen, y entonces por eso vienen las malas notas. Entonces es por eso que yo defiendo que se estudie el trastorno, para poder adaptarnos más a ese otro tipo de necesidades que ahí están. Yo creo que no hay nada más triste que una persona vaya creciendo con una etiqueta, creyendo que no es lo suficientemente buena para adaptarse a la vida, cuando también del otro lado no hemos hecho gran cosa por adaptarnos a este grupo de personas. Ahora, tampoco creo que sea buena idea empezar a separar los visuales por un lado, los hiperactivos por el otro. Tienen derecho a la convivencia ambos, y entonces es ¿qué hacemos para poder ajustarnos a las necesidades de todo el mundo? Entonces es la conciencia de no solamente ponerle etiquetas, sino qué hacemos cuando viene un problema así. El déficit de atención se habla por lo general de desatención, que son los clásicos distraídos, que a veces se les puede etiquetar como enlunados, un poco románticos, incluso se les pudiera llegar a ver, que sí, les cuesta. Hay que etiquetar los lunáticos. Los lunáticos también. Entonces son los que parece que les cuesta mucho trabajo poner atención. Rápidamente cualquier otro estímulo puede llamar su atención. Entonces, si estamos en un salón de clases, es difícil poder competir, por ejemplo, con los nuevos estímulos como los electrónicos. Obviamente eso les va a llamar más la atención. O estamos dando una clase y puede ser que estén volteando porque ya escucharon un ruido afuera. Esos son parte de los problemas que se pueden llegar a ver. Muy olvidadizos, por ejemplo, suelen perder, desde niños se les alcanza a ver cómo pierden desde su cajita donde tienen su refrigerio, sus colores, la chamarra.
Entonces esto suele causar conflictos en casa porque los papás obviamente no pueden estar compre y compre todo lo que van perdiendo por la vida. También son olvidadizos en las relaciones de parejas, y ya lo vemos cuando crecen, olvidan las fechas importantes, olvidan las promesas que ya hicieron, y obviamente esto puede llegar a causar grandes conflictos con la otra parte, que como no piensa así, no puede llegar a comprender. A veces pareciera que fuera mala intención, y no es que sea mala intención, efectivamente no lo recuerda. Eso es por el lado de la desatención. Está la otra, que es la hiperactividad, impulsividad, que todavía suele llamar más la atención. Por ejemplo, suele predominar más en los niños que en las niñas. En el caso de la desatención, si una niña es distraída, digamos que se le olvidan las cosas, pero no le causa tantos problemas como ser demasiado inquieta o impulsiva. Y entonces es por eso que se suele marcar más a los varones. Y hay algunos que tienen la combinación de desatención, hiperactividad y la impulsividad, que quizás son los que más trabajo les cuesta adaptarse a este mundo. Por ejemplo, alguien que es distraído puede llegar a tener problemas automovilísticos, puede llegar a tener problemas como de falta de memoria. También, como tienen problemas para poner atención, curiosamente tienen otra característica, que es el hiperenfoque. También pueden haber actividades en las cuales se pueden enfocar muchísimo y no hay nadie que los saque, y muchas veces este tipo de actividades son los videojuegos, o pueden llegar a ser actividades que para los demás no son lo suficientemente útiles. Entonces eso es la parte que suele ser un poco extraña en estas personas. En algunas cosas no les llaman su atención, y otras les puede llegar a llamar demasiado la atención y estar horas y horas en una actividad. Por ejemplo, ahí hay gente que puede ser muy buena concentrándose en el dibujo, puede haber gente que sea muy buena para los videojuegos. Exacto. La cosa es que cada quien vaya encontrando su camino. En el caso de los hiperactivos impulsivos, los problemas son no se pueden estar sentados. Tienen que estar separando constantemente, y la educación en nuestro país, digamos que es así como grupos grandes y todo mundo disciplinado y todo mundo al mismo ritmo. Entonces desde ahí empiezan los problemas y los choques entre niños, profesores, directores, los papás también. El llevarlo a casa de conocidos va a estar saltando, va a estar brincando y no se va a estar quieto, y ante los ojos de los demás, los papás son los que no saben educar, cuando no es tan fácil. Exacto, era por lo que te hacía esa pregunta ya bien adelantada. En lo poquito que yo he aprendido de ser papá, en lo poquito que se aprende al estar con niños que no son los tuyos, y cuando de veras estás en un aula donde tú eres nada más el que pueden no pelar, o como dicen, ¿no? O al caso ya están todos tras de ti. Igual en eso notaba que decían maestras, maestros, cuando me paro en aulas, que tenemos este convenio también de disfrutar pronto, ojalá, modo de talleres vivenciales en educación sexual, pero por este ambiente, por lo que cuentas, ¿no? Nos faltaría toda tu sabiduría, y agregarles que a estas prácticas que podemos realizar algún día en futuro es poderle ofrecer a la escuela, como al padre y al maestro, un vínculo de alguien externo donde podamos enseñarles que en realidad sí, como dices, una desatención puede causar tantas cosas en lo que recorren a un pedagogo, en lo que recorren al psicólogo, los niños que yo he sabido en, ¿qué te puedo decir?, en ciclo pasado, hasta el psiquiatra. Y son muchas cosas lo que le pasa al hijo, pero yo en mi poca criterio educativo científico, yo solamente cuando me tocaba ver reunión de padres veías al papá y lo veías igual de tronado, ¿no? O sea, igual de difuso, igual de... Te quedas, híjole, entonces, si yo supiera todo lo que se sabe de ciencia, ¿a quién le atribuyo que le pasa qué al niño? Si al papá porque es como papá, o la mamá, o al hijo porque el hijo pues nomás lo llevan con uniforme, con mochila, lo dejan en la escuela y se olvidan de ellos, ¿no? No sé si eso tenga que ver como con el sentido popular, o sea, sí. Yo te voy a hablar con lo más popular de lo que puede hablar de la gente de tu caso, como es especialista en el tema, para denotarnos si tú tienes una pregunta. En mi generación hablar de la hiperactividad era como tener un hermano, como dices, ¿no? Cualquier travesura hacía, pero tampoco habíamos pensado qué tanta atención o qué tanto lo sabían ocupar, dijera, ¿no? Hoy en día ya se sabe que había juegos interesantes, y llevo días buscando, el verano me la pasé buscando juegos didácticos, juegos de marcas y en tiendas. No hay ningún juego que a un niño lo haga pensar. En realidad solamente lo hace poner pilas, apachurrar botones y ya estuvo. Y no quiero decir que sean juegos electrónicos con televisor, nomás juegos así de uso. Sí. Entonces me sorprendí, dije, oye, ¿cómo no nos quejamos de que los niños no están ocupados, no están cansados, si en realidad todo lo tienen que hacer casi con un dedo en el ombliguito y el otro así nada más? Y eso es jugar para ellos. O sea, no hay un esfuerzo dedicado, y me tocó ver familiares, como dices tú, donde los viste en verano, y los niños pues con el pretexto de que ya le dieron un poquito tarde el chocolate, el panecito estaban alborotados sin control. Y yo lo que veía era, como dices,
Yo veía que lo que hacían falta pues era que lo abraces, que juegues con ellos, o aunque seas adulto, ellos te están invitando a que te acerques con ellos, pero el adulto quiere alejarlos de donde están los adultos y no quiere convenir. No sé, ¿tú qué aportas, sí. qué criticas de bueno, a lo que yo nomás dije como azar, ¿no? De lo que sí, sucede. No dudo que el trastorno exista, pero creo que sí está habiendo muchos que están siendo sobrediagnosticados. En primer lugar, porque desde las casas ya no están adaptadas como antes, donde había espacios para poder correr, para poder hacer actividades que implicaran como sacar esa energía que todos tenemos. Entonces, ahora las casas son pequeñas, salir a jugar a la calle como otros lo hacían con otros amigos cada día es más difícil, más peligroso, por los problemas de tráfico, por los problemas de inseguridad. Entonces, obviamente, alguien que está encerrado en 4 paredes frente al televisor, de alguna manera tiene que sacar ese exceso de energía. Entonces, tal vez ellos son los que pueden ser sobrediagnosticados. También, si no tienen la atención por parte de los papás, porque tienen que ganarse la vida durante muchas horas, para poder dar una buena calidad de vida, porque tampoco los podemos juzgar. Bueno, esos son factores que se pueden ir sumando. Podríamos hablar que son los ambientales. Pero también hay una carga genética. Si tenemos también papás que no fueron diagnosticados y que no fueron atendidos en su momento, entonces obviamente van a heredar eso a los hijos, y entonces son familias que luego llegan a tener unos problemas enormes. Todos desatentos, todos hiperactivos, todos impulsivos, obviamente va a haber una dinámica familiar muy compleja. Entonces ahí es la parte donde yo defiendo el papel del terapeuta, más que hablar de medicamento o no. Ahora, los estudios que te pueden decir que sí, que el medicamento puede ayudar a la calidad de vida de muchos. Sin embargo, también tenemos reportes donde se quejan de que al momento de darles el medicamento parecía que los niños están drogados, es como si perdieran su esencia. Entonces, ahí está la importancia de saber, de poder acudir a un profesional que sepa y que sea muy cuidadoso en las dosis. Sí conozco casos donde el medicamento les cambió la vida para bien, casi les salvó el curso escolar. El problema está en saber quiénes sí lo ocupaban, verdaderamente, que no sé esta parte que se le critica mucho a la industria farmacéutica, de nada más en ese consumismo, ahora hay que venderles este medicamento durante años o de por vida. Y por otro lado está no solamente el medicamento es lo único que se puede llegar a recomendar, está la parte de la psicoeducación. Exacto. Tengo un hijo, tengo una pareja que tiene esto, todos se tienen que educar para aprender a adaptarse y para poder entender cómo piensa esta persona. Mira, por acá el Vinicio ya se agregó, qué interesante. Es fácil, agrégate a la página radiotele.tv. En esta web, hasta abajo hay un cuadrito en blanco del lado derecho, puedes meter tu nombre, tu seudónimo, tu apodo, como tú gustes, y participar con nosotros. Ojalá todas tus preguntas podamos contestarlas, y si no, ya las dejamos respondidas en Tú, el Sexo y Yo. Tú, el Sexo y Yo. Si no, también nos puedes llamar y dejar el recado en teléfono 232-2912 y extensión hasta el 14. 12, 13 y 14 son los números. Y dice el Vinicio, creo que yo y mi pareja tenemos algo mucho de eso. Yo no lo sabía. Ella sí está consciente en su caso. Interesante saberlo. Y ellos son gente joven, yo lo conozco a él porque ahorita fue alguien que me dijo acá en el Face que aquí ahora hacer el programa, entonces qué bueno que luego tuvo la iniciativa de conectar, si no lo vio difícil. Son gentes, ¿qué te puedo decir? Terminando universidad. Muy jóvenes, pero qué bueno que ya tengan la conciencia de que existe algo, porque partiendo de esas carencias o de, tal vez no carencias, de esos problemas para poderse adaptar a la vida o a la forma de interactuar de los demás, desde ahí se pueden encontrar soluciones en conjunto. Un clásico caso es cuando se junta alguien que tiene el trastorno con alguien que no lo tiene. Entonces se sabe, por ejemplo, que los que tienen el trastorno pero con prevalencia en la hiperactividad o en la impulsividad, a veces se van a sentir muy atraídos por personas que son muy activas, con personas que parecen ser muy independientes. Entonces, muy bien, dato. En el caso de el que es hiperactivo e impulsivo y también que puede llegar a tener el problema de desatención, como ya lo habíamos dicho, tiene el hiperenfoque. Entonces encuentra ese nuevo amor y entonces toda su atención se desborda hacia esta persona. Entonces obviamente la otra parte, imposible que no se sienta halagada con tanta atención. Sí, claro. Y entonces suelen ser tórridos romances, o sea, con mucha pasión, se la pasan de maravilla, pero el problema es cuando el que tiene el trastorno deja de serle el estímulo muy atractivo. Y entonces de la noche a la mañana baja todas sus atenciones, toda la atracción que sentía por la otra persona. No es que la deja de amar necesariamente. Exactamente. Pero simplemente deja de tener esos detalles.
que el otro estaba acostumbrado, y obviamente a ningún ser humano nos gusta que nos quiten privilegios. Entonces ahí empiezan los problemas. La otra parte se cuestiona qué hizo mal, qué es lo que no está funcionando, ya le están poniendo el cuerno, qué está pasando. Y entonces intenta hacer cosas para salvar la relación. A veces no se habla claramente y simplemente se empiezan a hacer actividades, y por más de que intenta, no logra atraer la atención, mientras que aquella persona, la que tiene el trastorno, se desvivía por atenderla, ahora ha encontrado una nueva actividad que puede ser el trabajo, puede ser alguna afición que va a ser su nuevo punto de hiperenfoque, y entonces descuida la relación y empiezan a salir los detalles que no se alcanzaban a ver, como se le olvidan las fechas. También la misma impulsividad puede llevar a que mienta, y no de manera perversa, sí, maliciosa, sino que les gana la impulsividad. Es muy fácil, les preguntan algo y es muy fácil responder muy a la ligera, porque no se pueden detener a primero pienso, luego hablo, como lo haríamos el resto de las personas. Y no todos, No todos, sí, pero muchas veces con la pareja, si funciona así, eso puede ser un punto de mucho conflicto. Entonces la otra parte empieza a descubrir estos pequeños engaños, empieza a ver las promesas no cumplidas, y entonces empieza el conflicto, pero en grande. Entonces la otra parte, la que no tiene el trastorno, se empieza a sentir muy lastimada, tiene mucho miedo al abandono, mucho miedo a la pérdida, porque empieza a ver cómo el otro se empieza a alejar poco a poco, y entonces ¿qué es lo que hace? Intenta aferrarse, intenta hacer cosas, y entonces esto, en lugar de unir a la pareja, la separa todavía más. Y entonces se convierte eso en una tremenda batalla. Empiezan ahora sí las confrontaciones, que ya no me quieres, entonces empieza toda una serie de problemas, y no todas las parejas resisten, y muchas suelen tronar, o algunas pueden llegar a resistir, pero pueden tener mucho rencor. La persona que no tiene el trastorno suele tener demasiado enojo a la larga con el que sí lo tiene. También se me había pasado decirles que a veces el problema no es el trastorno de déficit de atención en sí lo peor. A veces este trastorno viene acompañado con otros trastornos, por ejemplo, con la depresión. Sobre todo si han tenido problemas para adaptarse, o problemas en el medio social, como por ejemplo en los trabajos a veces pueden encontrar su camino y su vocación, pero hay algunas veces en que están en lugares donde no son felices. Por ejemplo, alguien que sea hiperactivo encerrado en una oficina, obviamente no va a poder. Rápidamente va a perder el trabajo, o va a tener regaños, o también puede perder como el encanto del trabajo y lo deja y lo cambia. O también por la misma impulsividad pueden ser muy gastalones. Entonces eso obviamente puede asustar a la otra parte, más si es más ahorrativa y más organizada, como dijéramos, en ese aspecto. Cuando se está viviendo en pareja, bueno, empieza la repartición de las tareas, y el que tiene el TDA se le olvida que es lo que tenía que hacer. La otra parte se siente muy lastimada, muy incomprendida. El inconsciente no se pone, o la inconsciente no hace lo que le correspondía. Por ejemplo, a veces hasta sacar la basura, se tocaba lavar los trastes y no le parece estimulante la actividad, no la va a hacer o la va a posponer. Uh-huh. A veces son muy desordenados, y a veces curiosamente se juntan con personas que son muy ordenadas, entonces reina el caos. Mientras uno quiere tener la ropa muy arreglada, el otro tiene todo aventado. Una simplicidad de dejarla ahí, ¿no? O a veces, para poder sentirse como bajo control, a veces sucede lo contrario. A veces pueden llegar hasta ser obsesivos, y entonces exigen, para tener control en su medio, en el mismo como desorden que traen interno, entonces quieren controlar todo lo externo. Entonces a veces podemos encontrar cómo pueden, hasta para poner un teléfono celular, son sumamente precisos, detallistas. Entonces eso también causa problemas. La pareja no es muy funcional, que digamos. Miren, espero que este programa le esté satisfaciendo lo que pudieran escuchar de algo que pudiera ser muy de educación, de pedagogía, de aula, ¿no? Hacer de un tema de padres y niños o maestros, que ojalá donde quiera que nos escuchen, porque alguien ya te está escuchando a ti como maestra. Aquí ahorita te voy a decir quién te manda el saludo y desde dónde, para que te sorprendas. Uh-huh. Bueno, entonces interesante saber que esto que comparte Ángeles López para mí es trascendental, porque parece que todo lo que dice, todo lo que ella estudia, yo lo entiendo como si nada, y por párrafos, si yo volviera a poner esta entrevista y hiciera pausas en lo que ella comparte, esos temas que está tratando yo los quisiera ver cómo sucede en la pareja, las relaciones, ¿no? Cómo por eso se criticaría de algo que le decía en momentos,
fuera de amor, que uno está amando más que el otro sí se entrega, que el otro no se entrega, que el otro se desinteresa, y que a veces esto pudiera ser, que para mí me gustó el tema que lo hubieran tratado como de educativo, y no, sin embargo ya le está poniendo el sello que aquí nos corresponde, que esto sea una inforeducación sexosa en el sentimiento de que hay que reaprendernos, hay que desaprender y aprender algo que no sabíamos, como te decía Vinicio, ¿no? Yo no sabía que esto nos estuviera pasando, interesante que lo reconozcas, y saber que las terapias no son nada del demonio, ¿no? Las terapias tienen que ser un acercamiento posible a que veas una opción más, como ella dijo y alabó muy bien al medicamento, a la farmacéutica, a la cuestión de la receta benévola que puede ser tanto el desfalco del bolsillo para alguien, como decías, con toda la propiedad que existe una familia con un niño que tenga que atender más hijos, más situación laboral para poder cubrir esas necesidades, que puede implicar ser una pareja con estas broncas que pudieran haber sido desde tu introducción, un tema desde papá, hijo o mamá, hija, con esta situación, aunque hablas más de la masculinidad, ¿verdad? Sí. Va más de este lado. Yo quiero mandar un corte musical, una de las canciones que nos pediste. Tú me dices por ahí, Hugo, si tienes esto de Enya que ella nos solicitó. Y voy a regresar para saludar a Mixology, que nos manda un saludo para Angie López desde León. Sí. Dice Mixology Style de Light. Sí. Saludos para Dan. Por ahí va a andar. Ahorita voy a decir quién y quién nos saludó, sí, son ellos. Ahorita dejaron el recado. Un abrazo. Acá estamos en Morelia, Michoacán, en Radio Tela, un sistema de radio y televisión web, donde igual por más de año y medio en este programa de Todo el Sexo y yo están invitados, podemos seguir en contacto. Gracias por seguir a Ángeles López, una invitada especial para nosotros. Continuamos después de este corte musical breve. Muchas gracias, Hugo, también para ti una bienvenida, que estás en Contadores echándole todas las ganas. Es aquí nuestro compañero, Abris, que también hoy estaba de cumpleaños y que por ahí ya se nos fue o no se nos fue, pues felicidades, que le estén pasando bien, porque todos en este equipo de Radio Tele estamos para servirte. Yo no dije mi nombre, bueno, mi nombre es Sol Baruch, estoy para servirte aquí en esta área de la cuestión asesoría y consejería y proyectos educativos de la educación sexual integral. Y hoy con la invitada Ángeles López ya tenemos dos preguntas que responderles. Mixology nos pregunta: ¿cómo puedo captar la atención de una mujer?
Y el Vinicio nos decía desde su caso él acaba de descubrir con su pareja que los dos tienen este asunto, pero nos detalla que, y si los dos lo tenemos, yo no tengo lo impulsivo, ella sí, lo que yo tengo es lo de hiperenfoque hacia la pareja, consejos o algo así. Es lo que te preguntan estos dos personajes. Para atraer la atención, si la persona tiene el déficit de atención, bueno, el problema está en ver los estímulos. Definitivamente no pueden ser relaciones basadas en la rutina, porque eso llegaría a ocasionar que tarde o temprano pierda el interés la otra parte. Entonces necesitan ser parejas que trabajen en conjunto y necesitan ser muy creativas, estar buscando siempre nuevas actividades, mientras que algunas parejas la rutina les puede llegar a dar seguridad. En una combinación de este tipo definitivamente no, se necesita estar buscando constantemente innovar. En cuanto a la pareja que me mencionan que tienen los dos, uno tiene más marcado por el hiperenfoque y el otro lo tiene más marcada por la impulsividad. Si está teniendo, si el trastorno está teniendo estragos, definitivamente necesitarían terapia de pareja, pero no una terapia de pareja cualquiera. Necesitan encontrar a alguien que entienda desde este enfoque. He estado yo en un grupo de mujeres que tienen como parejas a alguien que tiene TDA. Bueno, también hay hombres, pero son menos. Precisamente porque las mujeres suelen resolver sus problemas hablándolos, no porque los hombres no se junten con mujeres que también puedan llegar a tener el trastorno, que casi siempre en las mujeres predomina por la desatención. Y parte de lo que se quejaban es que al ir al terapeuta de pareja, a veces al no tener este enfoque del déficit de atención, no alcanza a entender y cree que la parte que no tiene el trastorno exagera. Y entonces hablan de equilibrar. Entonces, si se puede entender desde la necesidad que tiene uno y la necesidad que tiene el otro, las diferentes formas de pensar, la terapia de pareja va a tener mucho mejores resultados, porque no se trata aquí de venir y acusar, pero a veces pareciera que una parte se queja demasiado, sí. Y lo que no se entiende es, bueno, que el trastorno en sí puede llegar a causar estragos en la pareja por la incomprensión, sobre las diferentes formas de pensar que tiene uno y otro. Oye, ya me dejaste una tarea muy grande porque hay un dato con mujeres, como dices tú, por grupos feministas, donde igual me consideraban que si yo puedo ser un guía para los hombres, ¿no? Que hace falta mucho de lo que se puede hablar con lo de la sociedad, la cultura y la vida, que en este caso quieren que sea yo lo que haga con la sexualidad hacia el hombre, ¿no? Que les inculque lo que la mujer siente, piensa, siente, necesita, atribuye, bla, bla. Sí. Entonces yo creo que tendría que ponerme muy estudioso contigo y poderles ofrecer, no sé, a fin de año un taller o una plática vinculando a los hombres, tener este detalle, ¿no? A lo mejor tú como terapeuta, tú ya descubres quién puede tener esta sintonía, quién puede pasarle estas cuestiones, y yo sí me encontré un test, ¿no? Que por aquí traía en el teléfono para ver si lo publicaba o lo apuntaba y lo hacía las preguntas, pero yo creo que como estamos hablando muy bien de lo que la gente nos pregunta, nos quedará para otra oportunidad, o lo dejamos posteado en Tú como el sexo y yo, y ya tú si quieres nos dejas un comentario alusivo a ¿por qué te refiero a esto? Porque entonces me acabas de responder lo que mucha gente a veces considera que en el amor se acaba, de las teorías que en otros programas habíamos tratado, que si el amor tiene tanta durabilidad o si el amor consiste en cariño y afecto y nada más, cuando igual te compartía que es verdad que mujeres yo las entiendo con eso que dices, todo es obsesión y posesión, y en el momento que algo de las desatenciones no son como las espera y las desea, lo que puede ser feo no es feo, es trágico. O sea, lo que no tienes, lo que no eres, lo que ya no haces, es fatal, más que de lo que a lo mejor te hace una persona grandiosa para haber estado a su lado. O sea, increíblemente es de compartirles que a la mujer en un programa dijeran, no hay nada que la satisfaga al 1000, porque ya no es el 100, es al 1000, y dicen las mujeres, y es cierto, no hay nada. Entonces yo le compartí a Ángeles, ¿qué razón tienes tú para estos temas poder corroborar que todos los hombres no somos tan sanos o tan iguales para entender que con qué puedes ocupar una mujer, ¿no? Como dices, y si al menos tampoco no es una mujer que tenga mucho con quien hablar, pues ya terminaré estando todavía más bronqueada sola, ¿verdad? Si es alguien que tiene mucha convivencia femenina, pues dices tú, la solución sería hablarlo, pero ¿y las que no? No sé si me di a entender en el sentimiento de que tengamos generaciones de amores en diferentes ya vínculos, 20añeros, 30añeros, y me sorprenda que lo malo de una relación sea el defecto como para echar en culpa de lo que en realidad es una desatención, como dices. O sea, te brinculas de, no, ya no ocupo tu amor, ya no ocupo esto, pero por esto, por aquello. Y lo único que te dijeron fueron las cosas malas, no te dijeron en realidad lo que un oído te puede percibir como hombre, que necesitamos más hombres sensitivos, me lo han dicho las mujeres. A esto me refería con fabricar un taller, una plática, y poder descubrir si este hombre de veras tiene esa carencia, ¿no? O esta mejor necesidad de atención, y no verlo como ir al terapeuta por ir.
Exacto. Otro de los problemas que también se presenta mucho en las parejas que acabas de tocar es el problema de que el que tiene el déficit de atención no escucha, porque su atención no puede estar enfocada durante largos periodos de tiempo en una conversación, por ejemplo. Rápidamente cualquier estímulo puede llamar su atención, entonces dejan de escuchar, o cualquier idea que les viene a la mente, estamos conversando de algo y de repente pueden soltar algo que ni va al caso. Entonces la otra parte se puede sentir muy herido o muy herida por esta falta de atención. También, ya yéndonos al terreno sexual, que es lo que tiene que ver aquí con el programa, está ¿qué pasa con el hiperenfoque? Entonces, muchas veces la parte que suele ser muy atractiva para el que tiene el trastorno es la parte pasional. Y entonces, o hay algunos que nada más están pensando y la parte que más les llama la atención, lo que los estimula, es precisamente el tener la relación sexual. Sobre todo el coito, y a veces es a lo que van, y entonces se les olvidan las necesidades que puede tener la otra pareja. Que son muchísimas en la mujer. Que son muchas. O en un hombre también. O en un hombre también. Sí. Porque a veces, por ejemplo, en el otro caso, si la mujer es la que tiene el déficit de atención y el hombre no, supongamos que ella tiene marcado en la desatención. Entonces pareciera que el hombre está haciendo o teniendo relaciones, pero como si fuera con una piedra, porque está totalmente en otro... En cuestión de afectos, en cuestión de atención. Sí, está metida en su rollo, entonces pareciera que estuviera muy desconectada, o pierde la concentración, parece que todo va muy bien, y pierde la concentración, y la otra parte obviamente se siente herido. ¿Qué fue lo que pasó? También tenemos el caso donde primero son muy placenteras las relaciones y también se pierde el interés como cualquier otra cosa, y de golpe y porrazo se retira. Entonces eso hiere muchísimo y las relaciones es difícil que luego puedan llegar a tolerarlas. Alguna paciente me llegaba a decir de que su pareja al principio era como un luna de miel, todo era pasión, pero llega un momento en que no se sentía importante en ningún otro aspecto. Exacto, era lo que te quería dar a entender del cómo ellas se han sentido cuando no lo han compartido, ¿no? Cuando lo han compartido, a su modo. Exactamente, a su modo. Entonces, no me escucha, se le olvidan las cosas importantes y me quiere tener dispuesta en todo momento. Cuando hay otras necesidades, cuando hay hijos, cuando se le olvida que también yo me puedo llegar a cansar, o puede haber días en que no tengo ganas, y entonces por el miedo a ser abandonadas, siguen cumpliendo esas necesidades, ese patrón, pero luego también se va juntando un enorme resentimiento. Entonces muchas veces también las parejas sin TDA a veces suelen desarrollar depresión, porque ese enojo que iba hacia afuera se acaba yendo hacia adentro. O también esa falta de asertividad también las llega a afectar severamente. Entonces, también la persona que tiene el trastorno de déficit de atención, a veces como se siente un poco descontrolado, a veces también suele automedicarse, sobre todo cuando no ha habido un diagnóstico. Se sienten extrañas y entonces es fácil que puedan llegar a caer en ciertas adicciones, entre las que destacan el tabaco, porque a veces el trastorno viene acompañado de ansiedad, con ese nerviosismo, esa misma hiperactividad, impulsividad también. Y entonces una forma como de dar una sensación de calma, artificial, es por medio del tabaco, por medio de la marihuana, por medio del alcohol y algunos con la cocaína. La cocaína es muy parecida a veces en efectos con el medicamento que sí es controlado y es de los oficiales, el metilfenidato, si no me equivoco en el nombre, para no decir el nombre, marca comercial, que es una anfetamina. Entonces eso, imagínense los estragos que puede llegar a tener una adicción en la pareja a este tipo de cosas. También puede haber problemas de ludopatía, la famosa adicción a los juegos, a las apuestas, que no solamente el problema está en el juego, sino el problema económico, lo que se puede llegar a gastar. También si hay hijos y aparte uno de los hijos tiene el trastorno, imagínense la carga para el que no lo tiene, el tener que lidiar y aprender a convivir con pareja y con hijos, y aparte una pareja que no siempre es muy cooperativa con el cuidado de los hijos. También a veces pueden ser personas muy depresivas, a veces en el caso de los varones pueden haber desarrollado problemas de resentimiento porque las personas que les ponían límites o los educaban eran mujeres, porque por lo general maestras. En una etapa de vida se tiene maestras y la mamá. Entonces cuando llegan con la pareja, en cuanto a la pareja les pueda llegar a hacer alguna cara de desaprobación sobre su actitud trabajo, o algún reclamo, entonces pueden llegar a tener un mal manejo de emociones y pueden llegar a ser muy violentos y agresivos en su respuesta. Entonces a veces pueden llegar a ser hipersensibles a cualquier comentario de desaprobación que quizás otra persona
no se lo tomaría tan a pecho y acá sí puede hacerse muy grande. El problema de la agresividad también, por la misma impulsividad, a veces se puede ver desde niños, como a veces se pueden meter en problemas, bronquitas. En bronquitas exactamente, y entonces esto a veces se puede llevar hasta la parte adulta, donde cualquier cosa que los enoje, pero la forma de manifestación del enojo puede llegar a ser incluso desmedida, por esa parte de primero actúo, luego pienso. Perfecto, mira, por acá nos preguntan, ¿tú consideras si ya lo trataste más o menos el tema o algo así? Dice Vinicio otra vez, dice, no había habido bronca hasta ahora, pero precisamente es lo que quisiéramos evitar, o saber cómo manejarlo y aprender a convivir ambos con este asunto. Ahí yo recomendaría, si el problema no es muy grande y no hay necesidad todavía de asistir a un terapeuta, está la parte de la biblioterapia. Entonces existen varios libros en el mercado que ya se están, algunos son muy comerciales, algunos son más científicos. Yo recomendaría los más comerciales para no meterse con tanta terminología científica que puede incluso ser cansado, y más si tienen el trastorno de déficit de atención, no va a ser muy estimulante, donde les expliquen en términos muy sencillos qué es lo que les está pasando. Se les pueden hacer recomendaciones, por ejemplo, para personas que son muy olvidadizas, se recomienda poner las notas autoderibles por la casa, con recordatorios acerca de las tareas que le toca hacer a cada quien. Y de mutuo acuerdo y consensuando. Exactamente. Entonces, si se le olvida a uno lavar los platos, bueno, se puede poner un corcho donde se les ponga. Hay algunos que tienen problemas con la puntualidad, se les olvidan las citas. Bueno, entonces estas son formas de poderse ayudar. Los medios electrónicos también son ya muy efectivos. El poner, por ejemplo, en el teléfono recordatorios acerca de las actividades también pueden ser de gran ayuda. También se venden documentales, existen muchos artículos, hay muchos, si no quieren comprar libros, existen muchos blogs, muchas páginas que están especializadas, también existen grupos de ayuda en internet, solamente es cuestión de buscarlos. Todavía está más desarrollado ahorita la información en el idioma inglés. En español ya existen más personas, hay algunos españoles que se han dedicado a hacer la traducción de varios textos muy interesantes. También hay congresos anuales, ahorita todavía se enfoca todo más hacia los niños, pero en los adultos poco a poco también van ganando terreno. Perfecto. Bueno, es interesante que puedan ver cómo se puede tratar un tema que me va a deslumbrar, Ángeles, y se lo digo, pero va a haber mucho más que hacer. Considero que todo esto que ella aportó para, como me decía, no era por el TDAH, nada más como un tema de educación, como de psicología, por un tema de tratarlo en este regreso a clases, en este regreso de metas de trabajo o personal de labores o estudiantiles, porque de verdad estudiar es para la vida, no nada más porque vayas a especializarte o en un grado de academia estés pasando las materias para llegar hasta donde dejas de estudiar o sigues estudiando por estudiar. Este grado de término de educación integral para la sexualidad que hoy me toca hablar es compartirte que mira hasta dónde te puede llevar una situación que no detectaron maestras, maestros, directivos, especialistas que antes no estaban en todas las escuelas. Hoy en día quien ya ha circulado en una escuela privada ya le ha tocado un poquito más, ¿no? Una psicóloga, una pedagoga, ya algo, pero muchas otras tendencias escolares no siempre se hubo o el seguimiento de los padres y madres, en el caso del que haya estado más o menos, porque también sucede, ¿verdad? O que si el propia persona lo está descubriendo, como ustedes que compartieron con nosotros, y agradezco su confianza de decírnoslo, como dicen, dejaremos el detalle de dónde pueden leer o que sigamos en contacto para que cualquier publicación que tenga referencia del Facebook de alguna red, nos la haga saber, Ángeles López, y compartírselas a ustedes, porque de verdad no va a haber mejor cuestión terapéutica que el que siga investigando, analizando y de eso mismo aprendiendo, ¿no? A lo mejor les puede dar toda una lista de títulos y también yo te podría decir que ni así te vas a resolver nada, ¿no? También tienes que ponerle de tu interés personal. Y bueno, dejemos más o menos que ella nos pueda dar un cierre de programa, quedan promedio 5 o 7 minutos, pero igual también disfrutar. Si algo más tienes de duda todavía, adelante, este programa está hecho para ti con nosotros, y una disculpa que todavía no tenga la oportunidad de tenerlos todos preparados los programas y dejarlos en una nube, en YouTube, lo que fuera. Todavía está esto cuestión de producción más delicada de lo que es nomás hacer invitación y programas que tu servidor le toca realizar, pero bueno, algún día todos lo dejaremos guardado el programa y algún día, yo te lo dije, a alguien se lo puedo pasar en persona si está en Morelia, o vemos el modo de comprimirlo, lo que sea necesario, y a tus órdenes está. ¿Algo más que tú quieras detallar? Que no se descarta, cuando tú decías en un principio, ¿qué pasa? Que si los dulces, que si los chocolates pueden llegar a ser un factor. Muchas investigaciones dicen que no. Sin embargo, hay uno de los tratamientos para aquellos que se resisten al tratamiento farmacológico, que tiene que ver con una dieta que precisamente
busca evitar los colorantes artificiales porque algunos creen, bueno, en esas investigaciones se creen que pudieran ser causantes. También se busca llevar una alimentación más sana. No solamente debería ser alguien que tiene el trastorno, debería ser para todos. Para muchas más gentes, pero sí ciertas sustancias como la cafeína que pueden llegar a ser estimulantes. Se debe tener un especial cuidado en el consumo para evitar precisamente ese nerviosismo. Si aparte se es hiperactivo y todavía se consume ese tipo de sustancias, bueno, hay que tener cuidado. También he conocido gente que se tomaba la cafeína, refrescos de cola, café, sí, los de moda, ¿no? chocolate, las bebidas estas de moda, estas combinadas, porque les ayudaba a poder poner atención, porque les costaba estar, por ejemplo, en reuniones largas de trabajo o en salones de clase, pero todo esto puede llegar a tener repercusiones en la salud. Ahí sí creo que más vale, si hay un problema severo, mejor ir con un médico que den la dosis precisa en vez de estarse automedicando con sustancias que a la larga pueden llegar a ser muy dañinas. Bueno, el comentario de toda su parte personal, de veras, vuelvo a repetirlo, muy agradable que puedan compartirnos con nosotros algo que pudiera ser un tema pues muy de aula, muy de directivos, muy de política, muy de gobierno, pero de los cuales en el asunto de la salud de un ser humano, y ahorita como lo involucró nuestra invitada Ángeles López, más me importó saber que en una relación de pareja pudiéramos detectar, a lo mejor con un taller, con alguna presentación muy masculina, algún test que se puede inventar o debe de haber, ¿no? Para este detalle, cómo vivir con una mujer en una dinámica de las que me toca bastante, saber que les pasa algo con la relación, no se sienten estables, se sienten incompletas, así por decir palabras, no le voy a agregar las palabras que dicen las mujeres como dijimos al principio, pueden tener muchos sentimientos, pero los sentimientos y las emociones con una comunicación pueden ser para nosotros que podemos ser asesores o ella terapeuta, otra visión de lo que de veras está sucediendo, ¿no? A esto quiero llegar. A veces la gente, tú misma nos decías, se autodiagnostica algo que igual uno ya puede ver así como que la trama de dónde viene toda la situación, pero para hacer reconocer las cosas a la gente, no somos que como para decir cosas nomás por decir, y como si esto fuera el valor de una pareja, de una familia más aún, el respeto que pudiera tener alguna situación cuando jamás en mi vida había pensado que este tema tuviera que ver con la gente de la infidelidad, de los divorcios, de las desatenciones, así nomás con así decirlo. O la adicción al sexo. Sí, o las adicciones. Sí, o como dices tú, cuando alguien se queja, como decías, de noviazgo, era muy emocionante ver lo que fumaba y tomaba, después darte cuenta que lo toma más que un vicio, ¿no? Pero que pudiéramos verlo contigo como terapeuta, que pueda hacer una visita de plática y de esa plática resolverle algo sin que lo viera con la negatividad de que lo lleves a grupos donde tienen que atenderlos por vicios y por cosas que los hace ver muy deplorables, pero que bueno, yo igual a veces veo este grupo de gentes, y alguien lo dijo en la semana o en algún lugar donde caminé, que bueno, a cada quien le manda a Dios lo que le toca para que aprenda algo, para que lo disfrute, y eso todo es una enseñanza, ¿no? Ya sé, donde en un temazcal que estuvimos el fin de semana, que igual seguimos aprendiendo en todas las virtudes que tenga la educación integral, y la espiritual como la universal es uno de los ramos que también nos incumbe, dado que ahorita igual le preguntaba a Ángeles López que si creía algo más en la astrología, en la astronomía, dado que esto de los lunáticos, tanto esto de la distracción, tuviera que ver algo con las cargas que tiene cada quien con su nacimiento y más allá, que en lo científico, no científico, pudiéramos unir, sería mucho trabajo el que tuviéramos que realizar para poder detallar tanto suceso. ¿Algo más que nos quieras decir, de favor? La trillada comunicación en la pareja. Si se detecta, si hay un diagnóstico, no hay cómo hablar las cosas, hacerlo de una manera calmada para así poder encontrar las soluciones. Creo que no puede ser una justificación el trastorno para que existan problemas en la pareja. No se vale acusarse, pero tampoco se vale justificarse para no hacer. Entonces es estar conscientes de las limitaciones de ambas partes. Por algo también hubo atracción. El trabajar desde las carencias y entonces buscar satisfacer las necesidades de ambos. Viene la asertividad del buscar que ambos salgan ganando. De nada sirve que una persona quiera cambiar al otro. Si el otro no se quiere dejar ayudar o el otro no quiere trabajar para salvar la relación, no va a ir. No va. Y el otro tema es, por ejemplo, entonces, una estabilidad en relación de pareja que no la puede dar. El primero, bueno, el quererse. Y hay que definir bien qué es el quererse, porque en este trastorno las visiones son muy distintas. Para uno el amar puede significar una cosa, para el otro el amar pueden ser los detalles, y entonces puede estar el resentimiento de esos detalles que se pierden. Entonces es trabajar con el que alguna vez tuvo el hiperenfoque y luego lo pierde, que no retire todos los privilegios. Exacto. Que la otra parte tiene necesidad.
la otra persona tampoco puede seguir exigiendo al mismo ritmo que lo conoció, entonces se tiene que llegar a encontrar ese término medio. También dejarse de acusar, dejar las discusiones fuertes que a veces pueden ser para el que tiene el TDA muy estimulantes. O las indiferentes, ¿te parece? O también las indiferentes, el dar con el látigo del desprecio, porque eso solamente los va a llevar a la destrucción. Perfecto. Esa pregunta me la saqué de la manga en tal momento porque Ángeles me pudo dar una estructura que ojalá a ti, como ustedes que me contestaron, que se sintieron satisfechos de lo que les respondiste. Gracias. Así te dejaron el detalle. Aquí está escrito en Grupo Radio Tele, en la web. Y bueno, es interesante porque de verdad en el amor, en la pareja y en un tema como de estos tan detallados como para la ciencia, la psicología, la educación, la sexualidad, te dejamos ver todo lo que puede involucrarnos en una multiculturalidad, en una cuestión íntegra de tantas cosas personales primero, o sea, lo íntegro que tú te crees como gran mujer, como gran hombre, como gran padre, como gran pareja, y aparte de verdad de lo que des y recibes, qué está pasando en una relación, que en el tiempo todo puede pasar y que el amor significan tantas cosas, que es uno de los mejores idiomas, pero también hay que ponernos a hablarlo, a escucharlo, a sentirlo, y como ella dijo en un momento, para mí me gustó mucho, no era nada más hablarlo por hablar, también hay a veces que guardar un silencio, que es tan valioso y de lujo, dice por ahí unas lecturas sabias, que puede darte y consagrarte a más cosas que como tener el mismo enredo con las relaciones de algo que no se trata de repetir lo mismo. Si hoy puedes aprender algo, que valga la pena. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, nos escuchamos, nos leemos toda la semana en Tú como el Sexo y Yo de Facebook, Tú el Sexo y Yo Twitter y Gmail, lo que quieran irse registrando. Y bueno, nos escuchamos el viernes con un programa por ahí que voy a dejar en especial grabado para ver qué más podemos seguir invitando de gente, recomendaciones que tengan y temas a sus órdenes. Un abrazo, Ángeles López. Gracias por Sol. tu atención y tu Gracias virtud por la invitación. de podernos compartir tanto a tu manera. Gracias, buena Gracias. tarde, feliz semana. Disappear.